curioso, ¿cuántos de ustedes no han estado con nosotros desde el viernes? ¿Alguna persona que es la primera vez que está con nosotros? Una persona por allá, 2, 3, 4, aquí algunas. Durante esta semana de oración estamos hablando de el vislumbre del amor de Dios que se presenta en nuestras vidas en diferentes circunstancias. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de vislumbres del amor de Dios en medio de las batallas de la vida. Pero vamos a pedirle al Señor una vez más que nos acompañe en el estudio de esta hora. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa de adoración. Te agradecemos por haber estado con nosotros durante los 4 temas anteriores. Ahora pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú quien nos hables a través de tu santa palabra y que al concluir el tema todos podamos estar convencidos que fuiste tú quien nos hablaste a través de la Santa Biblia. Acompáñanos, lo rogamos, pidiéndote que no permitas que nada ni nadie se interponga entre tu mensaje y los presentes aquí. En Jesús lo pedimos. Amén. Desde chico, una de las historias que siempre me fascinó en las Sagradas Escrituras es el relato bíblico que aparece en el libro de Samuel, 1 de Samuel, en el capítulo 17. Una historia que por lo general se deja de contar cuando uno ya pasa de las edades cortas, ¿no? Cuando uno está en kinder, hablan mucho acerca de la historia de David y Goliat. Cuando uno pasa de kinder a primario, todavía se escucha la historia de David y Goliat. Pero cuando ya uno llega a la edad de adolescente, como que es una historia que pasa a ser solamente una historia para niños. Es más, se suele contar en el rincón infantil acerca de David y Goliat, y nos olvidamos a veces que tiene un mensaje tan profundo y tan grande también para los jóvenes adultos y los ancianos. El día de hoy quisiéramos que enfocásemos nuestra vista en ciertas áreas de este relato, ciertos aspectos que espero puedan ser de bendición para ustedes. En el libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 17, del 1 en adelante, leemos lo siguiente. Los filisteos se juntaron con sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Vamos a hacer una pausa ahí solamente para tratar de entender un poquitico estas medidas. 6 codos y 1 palmo, viene siendo aproximadamente 3,5 metros, de 3 metros a 3,5 metros. Y algunos comentarios bíblicos, depende cuál nosotros leamos, se le da cierta medida a los palmos y a los codos. Puede ser de 9 pies de altura hasta aproximadamente 11,5. Son medidas que ofrecen, ¿no?, los comentarios de las personas que se han dedicado a tratar de encontrar las medidas que nos ofrece las Sagradas Escrituras. Y los 5,000 siclos de bronce vendrían siendo aproximadamente 125 libras que este individuo anda cargando. Ahora, sobre sus piernas, dice la Biblia, traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¿Cuántos? 600 siclos, dice la Biblia, ¿no es cierto? No se le olvide ese número, porque nosotros el día de mañana vamos a hablar acerca de eso. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que pelee contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel
estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron poco miedo. ¿Dice así la Biblia? Dice la Biblia que tuvieron ¿cuánto miedo? Gran miedo. Cuando yo leí la historia por primera vez de chico, déjeme decirle que yo no tuve nada de miedo. Es más, decía yo, si se me pusiera un gigante de ese tamaño, lo mismo hubiera hecho yo que David. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno empieza a entender un poquito las estaturas y el peso, etcétera, etcétera. Y yo siempre he sido flaquito, mis amigos. Hasta hace poco que me está saliendo una pancita, que el saco lo esconde un poquitico, ¿verdad? Miren nomás. Si me pongo de lado, la cámara puede apreciar un poquitico. Estamos haciendo lo posible para bajar la panza. Pero por lo demás siempre he sido flaquito, mis amigos. Siempre flaquito. Y los flaquitos y los chiquitos tendemos a tener un poquito más de cuidado a no meternos en líos, porque cuando nos metemos en lío, pues de otra manera tenemos que contrarrestar el tamaño, ¿verdad? Y entonces pues ya los grandes le pueden contar lo que le hacen los flaquitos cuando se enojan. Entonces, cuando yo crecí y me encontré en una situación parecida, yo digo, caballero, este tipo está grande. ¿Y qué tal hubiera sido encontrarme con Goliat? Yo no sé si por aquí está. Voy a hacer un experimento para que ustedes puedan ver. Su servidor mide, se los voy a decir en pies porque yo no soy muy bueno con los metros y las pulgadas y como usan por acá. Gracias. Si solamente te llevas el micrófono nada más, por favor. Solo el micrófono te puedes llevar. Gracias. Cuando yo mido 5'11", o sea, estoy solamente a una pulgada de 6 pies. ¿Cuántos de ustedes creen que mide esto por acá? Si yo soy 5'11", ¿serían que 5 pies? Un poquitico más de 5, 5'4", 5'5". Ok. Goliat más o menos tenía esta estatura. David, ¿puedes venir por favor? Sí, vente. Venga aquí conmigo. Ok, David. ¿A dónde le llegaría David a Goliat? ¿Hacia dónde? Eso, David. Muchas gracias. Puedes sentarte, David. Gracias. ¿Dónde le llegaría? ¿Al muslo, a la cintura, a dónde? ¿A dónde? Al muslo. Ahora, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que ese sería un caballero muy grande? Ahora, la Biblia me dice que había un valle en medio de ellos, así que cuando él salía, yo me imagino a este hombre. ¿Acaso no hay alguien? ¿No hay alguien? ¿Que pelee conmigo? Los israelitas del otro lado, ¿no? ¿Quién será? El día de hoy. Estoy desafiando. Óigame, imagínense, yo soy flaquito, ahora imagínense un tipo de esta altura, con una caja torácica tremenda, hablando, resonando por aquel valle. Oiga, pues no los culpo, se turbaron y tuvieron gran miedo, porque sin duda alguna era algo extraordinario, el individuo era grande. Y si en caso ustedes no me creen, yo quisiera mostrarles esas fotografías. Aquí tenemos nosotros a Bao Xingshun, con su esposa, caminando, saliendo en la tarde, como muchos de ustedes. Yo he visto algunos de ustedes que salen las damas a caminar. Señoritas, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener una esposa así de grande? Cosa más linda, ¿verdad? Así que él tiene 2.36 metros de altura, está con la mano de su esposa. Así que cuando se toman de la mano, ustedes pueden imaginarse qué lindo ese cuadro, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos, cómo se vería él, ¿no? Con los diferentes chiquiticos, y después adolescentes, y después con una persona un poquitico más alta que mí, de paso, ese señor. Y ahí, si lo pueden entender en un segundito ahí se encuentra él con el señor Ping Ping. El señor Ping Ping son 74.6 centímetros, el hombre más chiquito de la historia en ese tiempo. Lastimosamente el señor Ping Ping murió ya,
Pero cuando se tomaron la fotografía, el señor Bao era el hombre más grande de nuestro mundo moderno y el señor Ping Ping era el hombre más chiquito del mundo moderno. En aquel entonces se conocieron y ustedes pueden tener un hombre de 2.36 metros con un hombre de 74.6 centímetros. Pregunto, ¿cuántos de ustedes se han sentido así chiquitos alguna vez? Ya vamos a desarrollar el tema. Yo creo que es posible que algunos de ustedes lo hayan hecho. Así que ahí están, encontrándose. Y ya ustedes vieron la mano grande del caballero, ¿no? Con la mano chiquitica. Y el señor Ping Ping puede entrar en el zapato de este señor. El señor Ping Ping, literalmente, si le dan vuelta al zapato, él puede entrar y quedarse allí. Y en la siguiente fotografía, entonces encontramos a alguien que pasó al señor Bao. Este es Zhao Liang, 8 pies, viene siendo 2.43 metros de altura. Ahí le están haciendo un chequeo físico. Mire esa enfermera, los estudiantes de enfermería, ¿cómo se sentirían ustedes hacerle un físico a un caballero de esta estatura? Óigame, miren nomás. Y después encontré a este señor, Sultan Kosen, que viene siendo la misma estatura, y ahí está en Broadway y la calle 44, y note bien hasta dónde él puede tocar. Pero después, vamos a detenernos aquí un segundito, encontré a este señor, el de la siguiente fotografía, el señor Leonid Stavnik, que viene siendo 8.6 pies, 2.6 metros, 2.42 metros de altura, si olvides el otro, 2.43 metros de altura. Es un hombre bastante alto, está con su mamá. La siguiente fotografía encontramos a él donde lo están midiendo para verificar los 2.43. Y la siguiente fotografía es una de mis favoritas. Él no tiene que levantarse, caballeros, para cambiar el bombillo de la casa. Él está sentado sin ningún problema, cambia el bombillo y pone el otro y no tiene ninguna preocupación. Y la siguiente fotografía está ahí con un teléfono celular. Yo sé que muchos de ustedes tienen un teléfono celular, ¿no? Donde comunican. Imagínense ustedes, del tamaño del dedo gordo prácticamente, ¿no? Impresionante. Pero después encontré a Robert Pershing Wadlow, que a la edad de 11 años ya tenía 6 pies de altura. Y quisiera decirle que está ahí con un uniforme de conquistador, compañeros, medallones de, ¿cómo le llaman acá? Medallones, ¿no? Ingratos, a las 5 de la mañana me pidieron que fuera allá a estar con ellos, imagínense usted. Pero bueno, no son conquistadores, sino que en Boy Scouts. Y después, ven la siguiente fotografía, está ahí con su hermano, 8'11". Los que nos ven a través de la red internacional allá en Norteamérica, 8'11", pueden imaginarse ustedes, una altura tremenda, viene siendo 2.72, ¿no? 2.72 centímetros. Y lo encontramos ahí con un caballero que, de paso, digo yo, en realidad yo estaría prácticamente quizás a la cintura. Ese caballero viene teniendo prácticamente el tamaño de Goliat, casi, un poquitico más chiquito que Goliat. Pero miren nomás usted, le están haciendo ahí una celebración antes que él muriese. Estaba teniendo una condición donde su corazón lastimosamente le empezó a fallar. Y la última fotografía que quisiera compartir con ustedes está acá, sentado en una silla especial que le han hecho. La dama al lado está de pie, de paso, y todavía sí, él está aún más grande que esa señora. Pregunta ahora, si se encontraran ustedes uno de esos individuos saliendo acá en la oscuridad y les dice, ¿acaso no hay alguien que pelee conmigo? Come on. ¿Tenían o no tenían razón los israelitas de tener miedo? Hago la pregunta, ¿tenían o no tenían razón? ¿Verdad que sí? Después de ver hombres de esa magnitud, claro que sí. Y déjenme decirles que todos esos caballeros que han visto ustedes en la pantalla tienen un corazón de ángel. Las personas tan nobles, tan buenas, todos los que han tenido contacto con ellos dicen que son hombres tan especiales, pero tienen una voz así bien gruesa, ¿no es cierto? Ahora imagínense Goliat, que es un poco más grande que estos caballeros, pero no tiene nada de bueno, y lo que quiere hacer es infundir miedo y desafiar al pueblo de Israel. Es por eso que los israelitas corrieron. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú tuviste gran miedo, y es posible que algunos de ustedes tienen miedo. Y hay diferentes clases de miedo. Tenemos el miedo de no pasar una asignatura, ¿no es cierto? Tenemos una clase y nosotros estamos estudiando. Yo les dije que las matemáticas para mí como que fueron un poco difícil, bueno, muy difícil. Y entonces siempre me daba mucho temor cuando estaba pasando por los exámenes finales. Eso era algo tremendo, que de paso yo felicito a esta institución que durante semana de oración hacen una pausa para que todos ustedes puedan estar relajados y pueden entonces concentrarse en la palabra del Señor, nada de esas preocupaciones. Pero
cuando esas preocupaciones llegan, a veces hay miedo. ¿Qué tal miedo de perder un ser querido? Miedo de perder un ser querido, eso es muy triste. Nosotros tenemos un ser querido que está a punto de morir. O tal vez miedo de perder una pareja. O tal vez miedo de perder una casa. Sabe que allá en Norteamérica, en los Estados Unidos, son miles de personas que están perdiendo sus casas. Precisamente en nuestra asociación donde nosotros estamos viviendo, puedo contar casos donde personas están perdiendo sus casas. Y los que no la han perdido tienen miedo que tal vez puedan caer en esa situación. Miedo por perder sus casas. La Biblia me dice a mí que estos tuvieron miedo, no de ninguna clase de estas que he mencionado, pero tenían miedo de enfrentarse a un hombre tan grande, porque sabían que en las manos de este individuo iban a perecer. Sin embargo, la Biblia me habla de un jovencito llamado David, que era especial porque solía tener una devoción muy especial con el Señor. La Biblia me dice en el versículo 12 que David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. ¿Cuántos hijos? 8. Y tenía el tiempo de Saúl, este hombre era viejo, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de Saúl y los nombres de sus hijos, que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, y el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David en el menor, y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Vamos a hacer acá una pausa, y si se les olvida todo lo que he dicho, espero que no se les olvida esto, que ese es el punch, ese es el centro del tema de hoy. ¿Cuántos de ustedes piensan que el arma secreta de los filisteos fue este gigante? ¿Cuántos piensan ustedes? El arma secreta que tuvieron los filisteos fue el gigante. La mayoría, ¿no? Solemos pensar que este es el arma secreta. Pues yo quisiera sugerirles a ustedes el día de hoy que el arma secreta de los filisteos no fue el gigante. Más bien, el gigante simplemente fue un instrumento que utilizaron para llevar a cabo su plan maestro. Resulta que los filisteos, cada vez que se iban a batalla contra los israelitas, ¿qué acontecía? Ellos perdían, ellos no podían ganar a los israelitas. Los israelitas eran más chicos, los israelitas eran un ejército más pequeño, los israelitas tenían todos los ingredientes para fracasar, los tenían los israelitas, con la excepción que ellos tenían algo que ninguno de los reinos amorreos tenían, y era acceso al Padre Celestial, y ellos tenían algo que acontecía todos los días. ¿Qué acontecía? La siguiente vista, por favor. ¿Qué acontecía todas las mañanas y todas las tardes en el pueblo de Israel? No sé si tendrán la vista por allí para que podamos recordar y los muchachos puedan ver. ¿Se recuerdan? ¿Qué acontecía cada mañana y cada tarde? El sacrificio, en términos modernos, sería el culto matutino, ¿no? Y el culto vespertino. Prácticamente los filisteos se dieron cuenta, caramba, cada vez que nosotros vamos a la batalla con los israelitas, siempre perdemos. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que los israelitas, un pueblo tan chico, son tan poderosos? Y dijeron, ya sabemos, no cabe duda que es la relación que tienen con Dios, y si solamente interrumpimos ese tiempo especial que tienen en la mañana y en la tarde, entonces nosotros podremos, ¿qué? Podemos vencerle. Dijeron, lo único que tenemos que hacer es interrumpir su devoción con el Señor. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser la distracción para que el pueblo de Israel no tenga su devoción en la mañana ni en la tarde? Obviamente, pues tuvieron que buscar algo grande, y a quien trajeron fue a Goliat. Entonces, cuando Goliat viene, ¿acaso no hay alguien que pelee conmigo? Come on. ¿Usted cree que los israelitas podían hacer culto en la mañana después de escuchar a un hombre tan grande? Es curioso que solamente llegaba en la mañana y en la tarde. ¿Habían leído ustedes eso alguna vez?
¿Lo habían meditado alguna vez? Yo no. Yo nunca me había puesto a pensar hasta que un día digo, un segundito, 40 días en la mañana y en la tarde solamente. No venía al mediodía, no venía en la noche después del culto. ¿Saben qué? El diablo es muy astuto. Ahora no usa gigantes, pero usa otras cosas para distraernos y apartarnos de ese culto matutino y el culto vespertino. En casa, nosotros con mi familia, cuando hacemos cultito, es interesante notar cómo el diablo trata de interrumpir. A veces nosotros estamos ahí y estamos cantando con las nenas, gozosos, y de repente y el teléfono sigue sonando. Entonces digo yo que si me levanto y tomo el teléfono, interrumpo el culto, ¿sí o no? Si no lo levanto, oiga, fastidia el teléfono, siempre sigue interrumpiendo. Así que una vez le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a desconectar el teléfono mientras hacemos culto para que así ese tiempo esté sin interrupción. Pues pensamos que habíamos nosotros solucionado el problema, estábamos nosotros cantando ahí, alabaré, y de repente, tocan la puerta. Y decimos, ok, ¿contestamos o no contestamos? Pero si no contestamos, sigue fastidiando la puerta, así que vamos, abrimos. Abre la puerta y entonces está ahí un niño vendiendo chocolate. Digo, ay, caballero, no pudo haber sido otra persona, un niño. Uno tiene, le toca el corazón, ¿verdad? A ver, ¿cuánto van los chocolates? 2 pesos, señor. Ok, pues. Que te vaya bien, Dios te bendiga. Y el culto se interrumpió. Digo, ok, vamos a irnos para el cuarto. Ahí sí toca la puerta, no nos sentimos culpables, no escuchamos, no es que estemos ignorando, estamos en el cuarto. Estamos en el cuarto con la familia, las niñas, el cuarto de las nenas. Estamos haciendo ahí el canto otra vez más. Dios está aquí cantando. Y de repente mi nena chiquita, Ica, papi, Ica. Digo, ¿Ica qué, mi amor? Ica. Ok. Ica. Oiga, y no le paraba la picazón. Y le picaba y se rascaba y por todo. Tuvimos que parar el culto, tenemos que ir a conseguir ahí cremita para ponerle, para que ella... Y digo, caballero, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el enemigo trata de interrumpirnos? Ahora, esta es una pequeña experiencia que cuento de mi familia, pero yo sé que tú, querido estudiante, sabes a qué me refiero. El gigante que te está interrumpiendo, que tengas tu devoción en la mañana, puede ser el examen del siguiente día. No tengo tiempo, tengo que prepararme para este examen, así que yo no tengo tiempo para estudiar. O tal vez el novio que le tienes que escribir la carta de amor, el feliz sábado, y entonces no tengo tiempo. Podemos nosotros poner 1001 excusas, pero el diablo sabe, y los israelitas sabían, que siempre y cuando pudieran interrumpir por la mañana y por la tarde, entonces los filisteos podían ganar y el enemigo puede ganar tu batalla. Mañana y tarde el filisteo llegaba. ¿Qué te está interrumpiendo de tener tu devoción todas las mañanas y en las noches? La Biblia me dice que ninguno se atrevió. Pero David era un pastorcito que sí dedicaba tiempo todas las mañanas y todas las tardes para tener devoción con el Señor. Y entonces cuando llega y ve este sinvergüenza que está varado ahí desafiando al pueblo de Dios, dice, pero ¿quién es este incircunciso que se atreve aquí? Y todo el mundo, sí, cállate, niño, mocoso. Y yo me imagino ahí queriendo callar al muchacho porque, óigame, este niño contra pero ¿cómo es posible? Nos va a meter en líos. Y el niño empieza a decir, no, pero ¿qué va a acontecer? Y entonces alguien le dice, mira, el que le gane ya no va a pagar más impuestos. El que gane se va a quedar con la hija del rey. Y entonces él se pone muy contento y dice, ¿y entonces por qué nadie ha hecho nada? Y dice, pero es que tú no entiendes, este es un individuo grandísimo. Le digo, sí, pero que Dios es más grande. ¿Y cuál es el problema? Ese jovencito no podía entender cómo estos grandes, jóvenes estudiantes universitarios y adultos tenían miedo a un desafío tan grande. Es como cuando nosotros nos encontramos, en cierta ocasión estaba en un camporí y venía un tornado. Y recuerdo que todos los adultos estábamos nerviosísimos y haciendo planes de evacuación y dónde vamos a ir y qué ruta vamos a tomar y los automóviles listos. Y después los muchachos estaban ahí cantando y dice, uno levanta la mano y nadie está poniendo atención, levanta la mano y levanta la mano. Y finalmente, a ver, ¿qué quieres, Johnny? Dice, pero es porque no oramos, y eso es todo, oren y ya se acabó de eso de la evacuación en los buses y no, solo oremos y se acabó. Tan sencillo, ¿no? La fe de un niño, tan sencilla.
Y recuerdo que los coordinadores de área nos reunimos y dijimos que Johnny, vente con nosotros, Johnny. Vamos ahora, Johnny tiene razón. Así que nos pusimos allí, empezamos a orar y dejamos que Johnny orara porque ninguno de los adultos, todos nosotros incrédulos, porque ese venía el tornado. Y Johnny dice, Señor, ayuda a estos adultos a que no tengan miedo. Así fue la oración de él. Que recuerden que tú eres más grande que el tornado y ayúdanos a tener paz. Y entonces, sin duda alguna, Dios nos quiso mostrar una lección. El tornado se fue por otro lado. Y el Camporí fue un éxito. Los niños, mis hermanos, tienen mucho que enseñarnos, ¿no es cierto? Pues en esa ocasión, David, después que le dicen que no tiene que pagar impuestos, que no tiene que, ¿qué más? No tiene que preocuparse de buscar una esposa porque ya está preparada para él, la hija del rey. Entonces ahora nos damos cuenta que su hermano mayor, Eliab, si busca conmigo, versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas del desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Óigame. En vez del hermano decir, oye David, qué bueno verte, gracias por estar con nosotros. Mira, ten cuidado porque eso está peligroso, vente mijo, vente para acá. No, lo que hizo fue ¿qué? Regañarlo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido regañados por un anciano, un diácono, alguien mayor que ustedes? Mire qué rápido se levantaron las manos. Yo no sé cuál fue tu actitud cuando recibiste un rechazo de un mayor. Pero la actitud de David es muy linda. Él siguió respetando a sus mayores. Él no se puso, dime que te diré con su hermano, solamente le dijo, oye, pero ¿qué he hecho? No he hecho nada, yo solo estaba preguntando, le digo, ¿qué disculpa? Y él decidió ir a otro lado, pero no se puso a pelear con sus mayores. Yo sé que en esta institución no pasa, pero en otras instituciones, déjame decirle que los estudiantes, ¿cómo hablan de los profesores? ¿Cómo hablan de los ancianos? Y dice, y de los diáconos, y de todo el mundo se pone a hablar porque les llamaron la atención. No, la actitud nuestra debe ser como la de David, quedarnos nosotros con el deseo de nuestro corazón de servir y continuar sirviendo en otra área si es que no se presta la oportunidad. Pero obviamente los otros que estaban ahí querían salir del problema, los llevan donde está Saúl, ya ustedes se recuerdan la historia. Entonces Saúl dice, pero muchacho, tú eres un niño y este lo ha hecho desde su juventud. Es un Navy SEALs. ¿Cómo le llaman los Navy SEALs en México? ¿La federal? Se pone arriba, no es la federal. ¿Quiénes son los números meros? No, como que los Zetas, no, los Zetas no. A ver, ¿quiénes son los meros acá? Me imagino que tienen una fuerza especial, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La federal. Ok, los federal. Le dice David, oye, estos son los de la federal, esos son los buenos. Que, de paso, yo vi un helicóptero bien especial que decía la federal cuando yo bajé del avión. Y ese tiene todas las técnicas habidas y por haber. Y tú no tienes ninguna experiencia, ni siquiera lo has hecho nunca en tu vida, no lo has practicado. Y entonces viene y le dice, mira, te voy a prestar mi traje especial. Yo no sé si algún jovencito acá de 10, 11, 12 años por acá. ¿Habrá un jovencito de 12, 10 años por acá? ¿Alguno? No hay ninguno. Bueno, pues el sábado les muestro lo que le iba a mostrar ahora. Ahora imagínense ustedes. Viene él y David le dice, está bien, déjame contarte algo, Saúl. La otra vez había un león y déjame decirte que yo vencí, disculpen los del sonido, perdón. Después dice, es más, la otra vez había un oso y yo también los vencí. Ahora, déjenme decirle, cuando yo leí esto por primera vez, se me imaginó o se me vino a la mente la expresión especial que ustedes han escuchado alguna vez que dice, calma, calma, que no pande el cúnico. ¿Quién decía eso? El Chapulín Colorado, ¿verdad? Siempre que llegaba, no contaban con mi astucia. Decía, calma, calma, que no. Decía, pero ¿cómo es posible que este flaquito, chiquito, venía ahí con sus antenitas de vinil y podía resolver cualquier situación? Este muchacho dice, no se preocupen. Mire, la otra vez estaba un león y yo lo vencí. La otra vez era un oso y yo también lo vencí. Y cuando estaba hablando, digo yo, pero ¿cómo es posible que Saúl le creyó? Pero saben, después de meditar y orar y pedir a Dios que me ayudara a entender lo que estaba aconteciendo, yo he llegado a la conclusión que no fue de una manera arrogante que David estaba hablando de sus éxitos, sino que al hablar de lo que Dios había hecho en la vida de
el rey Saúl pudo recordar cuando él estaba en comunión con Dios? Pregunto, ¿cuántos de ustedes, y no levanten la mano, cuántos de ustedes han estado tan cerca de Dios en un punto de su vida, por alguna razón se han despegado del Señor y de repente se encuentran con alguien que está así unido con el Señor? ¿Verdad que se puede reconocer que esa persona ha estado con Dios? Yo me imagino a Saúl mientras escuchaba a este jovencito contar su testimonio. Me imagino a Saúl viendo y diciendo, pero ese era yo. Yo me imagino a Saúl diciendo en su mente, ese jovencito era yo cuando yo estaba en comunión con el Señor. Porque si Saúl lo escogió, ¿quién lo escogió Saúl? Dios. Fue ungido, ¿no? Por Dios. Fue apartado, o sea, lastimosamente él se desvió. Pero quiere decir que en un punto en su vida, Saúl caminó con Dios. Y al escuchar el testimonio de ese jovencito, yo me imagino a Saúl decir, wow, ese jovencito era yo. Hubo un tiempo en mi vida que yo estaba así, lleno de fervor. Y entonces sí, convence a Saúl y dice, sí muchacho, mira, ponte mi armadura. Y ustedes recuerdan la historia, él no puede caminar y dice, yo no puedo, nunca lo he hecho, se lo quita. Pero entonces él sale corriendo y dice, yo voy a enfrentarlo con lo que yo sé. Y mira lo que dice la Biblia. Cuando el filisteo miró, versículo 42, y vio a David, le tuvo un poco porque era un muchacho rubio y hermoso de parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo, de las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre ¿de quién? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y entonces la Biblia me dice que toma esa piedrecita, ¿cuántas? 5. Mañana hablamos de las otras 4. Coge una, entonces la pone ahora en su bolsita y sale corriendo. Y como hizo David aquí, ¿se recuerdan hace un instante? Empezó ahora a mover su onda, y entonces tira la roca le cae en la frente, el gigante cae, muere, y entonces ahora este jovencito sale corriendo, se para enfrente de él, coge la espada del gigante, que nosotros nos dimos cuenta en las fotografías que mostré, que es impresionante. Imagínate la espada de ese caballero, viene, la toma, corta la cabeza, levanta, y ahora él es vencedor, y como cualquier película de Hollywood, todo el mundo en aquella batalla queda anonadado al ver que un pequeño destruyó al gran paladín, gran campeón del pueblo de Israel. Pregunto, ¿a qué se debió que David, si hemos puesto atención, a qué se debió que este jovencito pudo vencer a ese gigante? A su comunión con Dios, porque tarde y mañana, cuando el gigante llegaba a interrumpir la devoción de estos israelitas, David no permitió que eso impidiera su devoción, y entonces él pudo vencer. Ah, pastor, me dice usted, pero es que lo que pasa es que los gigantes que yo estoy enfrentando son mucho más grandes, son de otra índole. Porque nosotros sabemos que los gigantes emocionales son más fuertes, ¿verdad? Más grandes. Y uno dice, no. Déjeme decirle que de la misma manera se pueden vencer. Yo quisiera concluir compartiendo algo que aconteció hace un tiempo atrás. ¿Se recuerdan que el doctor me hizo una entrevista el sábado y preguntó que cuáles deportes me gusta ver? ¿Se recuerdan? Y yo no sé, doctor, si soy el primer director de jóvenes que no ve deportes, pero puedo decirles que yo no he conocido ningún director de jóvenes o pastor juvenil que no juegue deportes. Ahora les voy a decir por qué. Cuando yo era chico y mi padre aún vivía, yo recuerdo que yo estaba en un equipo de fútbol. Y hasta el día de hoy me recuerdo el uniforme. Tenía unos chorcitos rojos con una camiseta blanca y tenía unas líneas rojitas aquí que combinaban, y tenía el número 2. Y recuerdo que no había nada que yo añoraba más que mi padre llegara del trabajo,
que me llevara al parque para empezar a practicar con la pelota. Porque en este equipo de niños chiquiticos, los niños corrían para todos lados, la pelota iba para todos lados, eso era cómico. Y no era el hecho de ganar, era el hecho de compartir ese tiempo con papá, ¿no? Yo creo que son las pocas memorias que tengo. Y recuerdo que estábamos preparando para un juego, mi padre me llevaba a las prácticas y eso era algo especial. Y yo siempre he sido bien malo para los deportes, pero yo tenía el mejor apoyo en mi papá, y aunque yo metiera la pata en el lado equivocado, decía, así es, mijo, así es. Y decía, pues no estoy tan mal, mi papá está ahí. Y aunque yo foul, y todos, ¿qué estás haciendo? No, está bien, mijo, sigue adelante. Y era el único ahí sentado, una canchita chiquita cerca de casa. Y recuerdo que estamos practicando para este juego y finalmente el día se acercaba. Mi padre lastimosamente muere antes del juego. Y recuerdo como que si fuera ayer, cuando llegan a casa, tocan la puerta en la noche, mi madre abre la puerta y son dos oficiales que llegan y dicen, ¿se encuentra la señora Ramírez? Y dicen, sí, ¿podría sentarse por favor? Se sienta y yo recuerdo que estoy en la cocina, en el comedor, viendo hacia la sala, y mi madre está, los dos caballeros se sientan, empiezan a hablar con ella. Y de repente mi madre empieza a llorar histéricamente. Empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y dijo, oiga, ¿qué le hicieron a mi madre? So, salí corriendo y llegué, abracé a mi mamá y le digo, mami, ¿qué pasa? Y dice, papi no viene ahora. Y yo dije, bueno, pero viene mañana. No, él nunca más va a venir. Y mi mente yo no podía entender. Yo no sabía el significado de la muerte. No entendía. Le soy sincero, yo no lloré. Yo no sabía qué significaba que padre había muerto. Y entonces mi madre me pone a descansar, ella hace las gestiones, va donde algunos familiares y empiezan ahora a hacer los preparativos para el servicio fúnebre. Finalmente, es el tiempo donde hay que ir, vamos a la casa de abuela. En aquel entonces se solía hacer los servicios fúnebres a veces en casa o en iglesia, pues estaba en la casa de abuelita. Y recuerdo que yo miraba la caja y miraba que papá estaba allá adentro. Y decía yo, pero si papá se ve bien. Papi solo está dormido. Yo recuerdo que, como era tan chico, mis tíos tenían que levantarme para poder ver en el cristal y ver a mi papá allí, ¿no? Y recuerdo que me levantaba y yo ponía la mano, esperando que él se despertara, ¿no? A veces tocaba el cristal, nada. Y lastimosamente, ocurrió algo interesante. Ustedes saben, los que estudian medicina, que a veces hay reflejos, ¿no? Que cuando uno está muerto a veces se mueve, ¿no? Él se mueve un poco. Y yo juraba que estaba vivo. Empecé a llorar de alegría. Dije, mamá, él está vivo, abran el ataúd, se acaba de mover, las manos estaban así, mira, la otra está así. Y el doctor que estaba con mi madre, que lo acomodó, dice, cierto, se mueve, pero esos son reflejos. Yo estaba tan convencido que él estaba vivo, que empecé a gritar, a llorar, sacan a papá. Imagínense lo duro que debe haber sido para mamá ese cuadro. Lastimosamente, llegó el momento donde tenían que llevarse a papá y mi madre decidió mejor dejarme en casa de abuela, para no ver que obviamente sepultaran a mi padre, ¿no? No tengo recolección, no tengo memoria porque yo sé que no estuve allí. Lo que sí recuerdo, cuando madre llega, le pregunté, ¿dónde está papá? Y me dice, mi hijo, papi murió. Y es ahí donde yo empecé a entender que en realidad algo grave había pasado y que papi no iba a regresar a casa. Cuando llegué a casa, pasaron los días, mi tío, que se parece mucho a papá, estaba acostado en el sofá. Y cuando yo veo a mi tío en el sofá, salí corriendo y digo, papá está acá, despertó. Salí corriendo y cuando lo abrazo y él abre sus ojos, él tenía ojos oscuros, mi papá tenía ojos verdes, claros, ¿no? Y cuando abre los ojos dije, este es mi tío. Y le pregunto, tío, ¿dónde está papá? Y dice, mi hijo no, papi no va a llegar. Mi madre tuvo que quitar las fotografías de casa y todo lo que tendría que ver con papá para mí era muy duro. Era el gigante más grande que a la edad de 5 años yo tenía que enfrentar. Pero lo más duro, mis hermanos, fue cuando llega el tiempo del juego de fútbol. Le habían dicho a mi madre que tenía que mantener todas las actividades para que no me afectara, y entonces me pongo mi chorcito, mi camiseta blanca con el número 2 y salgo. Yo no quería jugar, mis hermanos. Papi no estaba ahí, mamá estaba allí, algunos tíos, familiares estaban allí, no quería jugar. Pero en medio del juego como que uno se olvida.
Y ahora empecé a correr, siguiendo la pelota para un lado, para el otro, y finalmente llega el momento donde no sé cómo, pego la pelota y la pelota llega a un delantero que mete el gol. Yo creo que es el primero y único paso que yo he hecho que tiene sentido. Yo estaba tan contento. Y cuando miro al lado para ver a mi papá, decir, él no estaba ahí. Él no estaba ahí. Recuerdo que yo me quedé allí y decía, pero ¿dónde está? Yo estaba allí y como que si el mundo se frizó. El mundo se frizó. Porque la única vez que yo había hecho algo bueno con la pelota, él no estaba allí para decir, lo hiciste. Yo recuerdo que el coach llegó rápidamente y me dijo, amigo, vente. Me sacaron, mi madre estaba destrozada. Llegué a casa, mis hermanos, guardé el short, la camiseta y hasta el día de hoy nunca he jugado pelota. Es para mí muy duro compartir eso porque los gigantes emocionales a veces los tenemos que luchar durante toda la vida. Y mañana vamos a ver cómo los gigantes continúan apareciendo en nuestras vidas. Pero les quiero decir una cosa. Para mí, el secreto para poder seguir adelante, luchando con los gigantes, lo que me ayudó a mí en esa situación difícil, fue cuando mi abuelo, mi bisabuelo, empezó a llegar en las tardes a hablar conmigo y me decía, mi hijo empezó a estudiar la Biblia conmigo y me introdujo al Dios que nos da vislumbres de su amor en medio de las batallas. Y mientras empezamos a estudiar, él habló acerca de este gigante, David y Goliat. Y me dice, hijo, tu gigante ahora es el hecho que papi no está en casa. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial que va a cuidar de ti. Y en esa corta edad empezó mi abuelo a estar conmigo hasta la edad de los 10 años. Y durante esos 5 años que tuve a mi abuelo, fue el padre que había perdido. Y algo que siempre me ayudaba fue el dedicar ese tiempo temprano en la mañana y en la tarde. En la mañana, antes de empezar, a una corta edad, sabía que si solamente dedicaba un poco de tiempo en la Biblia, al llegar a clase, las cosas iban a sentirse un poquito mejor. Y al final del día, cuando uno está cansado, que no puede dormir, déjenme decirle, los chiquiticos también les cuesta dormir, empezaba a orar y decía, Señor, ayúdame. Y puedo testificar que a medida pasó el tiempo, yo pude poder descansar en las noches, despertarme en la mañana, pude involucrarme en otras cosas. El único deporte, doctor, es el alpinismo, ¿no? No tiene que ver con una pelota. Pero déjenme decirle, mis hermanos y mis amigos y estudiantes, yo no sé cuál es tu gigante. Es posible que al igual que yo, tú tienes un gigante que vienes luchando desde chico, desde chica. A lo mejor te han abusado cuando tú eres chico, cuando eres chica. A lo mejor tú estás con problemas porque tal vez has perdido a ambos padres. Tal vez tu padre se divorció de tu madre. Tal vez tú tienes en tu mente los cuadros donde tu padre le pega a tu madre. Y tú estás tratando de olvidar eso y te ha afectado tanto en tu vida. Los gigantes que la Biblia muestra, y lo veremos más adelante, nos damos cuenta que son gigantes que aunque sí son grandes, y es cierto, nos llena de temor, podemos tener la confianza que en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores si solamente nos recordamos que es necesario mantenernos de la mano del Señor y no descuidar nuestra devoción en la mañana ni en la tarde, porque el gigante, al igual que Goliat, vendrá en tu vida de mañana y de tarde. Así que ahora, al concluir, quiero desafiarte. ¿Cuántos de ustedes quisieran decir, Señor, yo no quiero descuidar mi devoción en la mañana, no quiero descuidar mi devoción en la tarde, porque sé que son las fuentes de poder para poder vencer cualquier gigante? Y si tú el día de hoy quisieras decir, Señor, yo quiero rededicar mi vida a ti, y yo quiero dedicar mis mañanas a ti, antes de cualquier cosa, y mis tardes las quiero dedicar a ti para que me ayudes a vencer los gigantes, yo te pido que te pongas en pie donde estás, ahí donde estás, que te puedas poner en pie conmigo y decir, Señor, yo dedico mi vida a ti, y mis mañanas y mis tardes no las voy a descuidar para vencer los gigantes. Oremos. Padre, yo no sé cuáles son los gigantes que los jóvenes universitarios y los docentes acá están peleando o enfrentando. Pero Señor, el día de hoy se han puesto en pie, reconociendo
que la única manera que van a poder vencer sus gigantes es solamente si ellos dedican tiempo en la mañana y en la tarde, antes de cualquier cosa, compartir tiempo contigo para poder vencer esos gigantes. Señor, la razón por la que David venció a ese gigante es porque su devoción contigo era tan estrecha que lo pudo hacer. Y el gigante, Señor, que venía tarde y mañana a perturbar la devoción de estos israelitas, logró hacerlo. Y es por eso que por 40 días ni un solo hombre estuvo en pie para vencer este gran gigante. Pero el día de hoy, Señor, todos nosotros nos ponemos en pie, reconociendo que te necesitamos y entregamos nuestra vida a ti, Padre bendito, para que tú nos ayudes a vencer a esos gigantes. Y el día de hoy hacemos un voto que no habrá nada que se interponga entre nuestra devoción y tú, que cada mañana nosotros nos levantemos, dedicamos tiempo a compartir contigo y al finalizar el día también para ser jóvenes, estudiantes, universitarios, adultos, que nuestras vidas serán transformadas y que nuestro testimonio transformará al mundo cuando vean que gigante tras gigante podemos vencer con tu poder. Acompáñanos, Padre, al continuar con las clases y las diferentes diligencias del día de hoy. Y durante el día, si algún gigante llega a aparecerse en nuestra vida, ayúdanos a recordar cuál es la clave para vencer. Y cuando lo hagamos, que te demos a ti la honra y la gloria. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido joven.